Bueno, buenas tardes, gracias por venir, gracias a las autoridades del colegio, del farmacéutico que avanzaste por la invitación. Y bueno, neurología tiene una amplia variedad de patologías y me tocó bailar con la más difícil. No la más difícil, sino creo que con la menos linda y la que menos queremos, pero bueno, la idea es que sea ameno. Me preguntaba, ¿qué pongo? ¿Qué tanto saben de ELA y de neurología los farmacéuticos? Pero bueno, dije, un intermedio entre un neurólogo y un médico clínico, y después digo, no, a lo mejor lo bajo un poquito más, ustedes irán diciendo y pregunten, ¿sí? La idea es que sepan, es una enfermedad que está lamentablemente de moda, o la conocemos más, a partir de personas públicas que ustedes ya conocen y que van surgiendo, ¿no? Hablábamos hace un rato con Pablo me preguntaba si era mayor la prevalencia. En realidad no. En realidad la prevalencia, por suerte, sigue siendo más o menos la misma. Una en 100.000 personas tiene esta enfermedad. Lo que pasa es que, bueno, como todo, la tecnología avanza, la comunicación y el acceso a la información para todos es mucho más fácil que 5, 10, 15 y 20 años atrás. A ver si hago bien. Sí. La ELA, que hay que diferenciarla de otra enfermedad que también se llama esclerosis, que es la esclerosis múltiple. Yo siempre hago la aclaración porque son dos patologías absolutamente diferentes. Esta es degenerativa, crónica, progresiva, de mal pronóstico. Y la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria con un montón de opciones de tratamiento y con posibilidad de una vida normal para quienes lo tienen, ¿sí? Principal gran diferencia. Ambas se llaman esclerosis, pero una es múltiple y inflamatoria con tratamiento, y esta que nos toca hablar hoy es degenerativa, y como dice ahí, crónica y progresiva, y afecta, para recordarles un poco la anatomía. Yo siempre les digo a todos que no se podría uno ser neurólogo si no recuerda y no tiene fresca la anatomía del sistema nervioso central, periférico y demás. Afecta la primera y segunda motoneuronas en cerebro y a lo largo de toda la médula espinal. Una enfermedad del sistema nervioso central, ¿sí? Y solamente afecta las neuronas de la corteza, que forman la sustancia gris. Si ustedes recuerdan, la neurona es el cuerpo de la neurona, ¿sí? El axón, ¿sí? Hasta que hace sinapsis en lo que es la segunda neurona del asta lateral de la médula, donde están las neuronas motoras, que después se irán repartiendo a través de los nervios periféricos a cada uno de los efectores musculares. ¿Qué provocan esta enfermedad? En realidad las causas hasta el momento siguen siendo desconocidas, y eso es lo que impide quizás un avance en encontrar una terapéutica efectiva. Sabemos que hay un 5 a un 10% de casos que son genéticos, ¿sí? Se heredan, ¿sí? Hay familias que tienen esclerosis lateral amiotrófica, por suerte es una población muy baja, y desde el punto de vista de la tipificación genética es bastante heterogénea en cada una de las familias, ¿sí? O sea, que también nos hace pensar que esta predisposición familiar es bastante aleatoria, ¿sí? No es que en todas las familias que están descritas esta enfermedad el componente genético hallado es el mismo, es diferente también entre ellas. El resto de los casos es esporádico. Yo le digo, cuando les explico a los alumnos, es al que le toca, ¿sí? Y últimamente se ha también encontrado una relación, lo pongo entre signos de preguntas porque todavía no está nada claro, con otra de las enfermedades que ha sido noticia por uno de los actores clínicos y conocidos, que es la demencia frontotemporal, con su forma en el afasia, ¿sí? Entre otras variantes. Son enfermedades degenerativas también, ¿sí? Que están genéticamente determinadas, sin un patrón genético identificable, sin un gen o un grupo de genes claramente identificados, pero que sí producen una muerte celular progresiva
prevalencia es baja, es de lo que nosotros llamamos enfermedades poco frecuentes, por suerte, y se dan más o menos entre 1 a cada 100.000 personas, y en este caso, a diferencia de muchas otras enfermedades neurológicas de origen inflamatorio, es más frecuente en el hombre que en la mujer, ¿sí? La relación 3 a 2. Hay algunos factores externos implicados, mencionados, en algunas series un poco más implicados que otros, pero nada definido y nada certero. Es decir, no es que sí o sí tener alguna de estas cosas me va a poner en riesgo mayor de tener ELA, pero sí se ha implicado como un factor común a los pacientes que la padecen. Es del antecedente de la exposición a químicos y tóxicos, en general agroquímicos, el tabaquismo, trabajos que implican mucho esfuerzo físico y de esta manera el ejercicio físico excesivo, la exposición a infecciones virales muy frecuentes y repetidas, sobre todo con algunos tipos de virus en la infancia y la adolescencia, los traumatismos repetidos sobre todo de médula. En algún momento, no sé si ustedes recuerdan, lo habrán leído alguna vez, también se llama la ELA, la enfermedad de Lou Gehrig, porque fue un rugby, ¿sí? Que tuvo esclerosis lateral amiotrófica y también se implicó el traumatismo repetido. De hecho, que a partir de esto y de haber varios rugbyers con este diagnóstico en el mundo, se modificó el reglamento, ¿sí? De ciertas, no sé cómo se llama, tomas o algo así. Son factores externos que se implican en la fisiopatogenia sin una explicación clara de cada uno de ellos, ¿sí? Desde ya, hablamos también con Pablo y les decía, nunca le diríamos a un paciente que no haga ejercicio, ¿sí? Porque si no se vienen en mi contra todos los cardiólogos y demás. La actividad física es saludable, pero bueno, el ejercicio excesivo y quizás con pesas, un aumento de peso excesivo, sobre todo en la región cervical, es un tipo de ejercicio que estaría implicado. Bueno, ¿qué le pasa a un paciente con esclerosis lateral amiotrófica? Empieza a perder la fuerza. Distintas maneras de presentación, pero básicamente la debilidad progresiva de cada uno de los músculos voluntarios es el patrón común en todas las variantes y en todas las formas de presentación. La ELA no afecta la sensibilidad, ¿sí? Se conserva hasta el último momento de la vida, no afecta el compromiso de esfínteres, ¿sí? No afecta el equilibrio y tampoco afecta el estado de conciencia, que debe ser una de las cosas que tiene la enfermedad, ¿sí? Decíamos que tiene afectación de la primera motoneurona, la que nace en la corteza cerebral, y también afectación de la segunda motoneurona, que es con la que hace sinapsis en toda la médula, ¿sí? Y de ahí vienen los síntomas. El común denominador de la afectación de ambas, la vía motora, es la pérdida de fuerza, obviamente, nosotros le decimos paresia o energía cuando se pierde completamente, y hay signos clínicos en el examen que nos dicen si está predominantemente afectada la primera neurona a nivel de la corteza o la segunda neurona a nivel de todo el hasta anterior de la médula. ¿Qué nos va a dar la afectación de la primera neurona? Espasticidad, rigidez de los músculos que van perdiendo fuerza. La hiperreflexia y el signo de Babinski y Hoffman son signos clínicos que para nosotros nos hablan del compromiso de la vía piramidal. Y si estas neuronas, estas primeras motoneuronas que se pierden son de la región vulvar, lo que se llama parálisis pseudovulvar, que son trastornos sobre todo fonatorios y deglutorios, ¿sí? Y si lo que predomina es la afectación de la segunda motoneurona en la médula, rápidamente va a aparecer atrofia de los músculos, se pierde el cable que le da fuerza a los músculos, entonces precisamente por esa falta de inervación y de estímulo, el músculo pierde volumen y eso se llama atrofia o aminotrofia, ¿sí? Es lo mismo que pasa con el desuso. Va a haber calambres, obviamente, con un trastorno de la conducción, va a haber fasciculación
idea de qué es la fasciculación, ¿sí? Es el músculo que empieza a denervarse y entonces recibe estímulos de manera involuntaria y voluntaria a la vez, y entonces aparecen esas fasciculaciones. Es un signo que aparece de manera temprana y a veces con los primeros síntomas de debilidad. Si uno examina al paciente en deltoides, en los muslos, a veces en la cara, aparecen las fasciculaciones y uno como médico se agarra la cabeza. La hipotonía es otra de las cosas que, contrario a la espasticidad y la rigidez que da la afectación de la primera motoneurona, nos da la segunda motoneurona, y entonces, sumado a la pérdida de fuerza, ese paciente tiene pérdida del tono muscular y eso empeora la debilidad. Y contrario a la hiperreflexia, aparece la arreflexia, que es la pérdida de los reflejos. En el cuadro clínico no influye esto, influye para nosotros en la forma diagnóstica. ¿Y de qué manera se presenta? Bueno, yo les dije que desde la primera motoneurona en la corteza, las motoneuronas en el tronco cerebral y en el asta medular, y pueden originarse en cualquiera de ellas, predominando alguno de los síntomas clínicos. Y entonces tenemos las formas de la clásica, que es la que aparece en miembros superiores, y los pacientes empiezan a tener dificultad para manipular objetos, ¿sí? Una de las quejas comunes es me cuesta abrir una botella, ¿sí? Si hace algún trabajo manual, sienten que no tienen la agilidad o la fuerza mental para hacerlo, esos trabajos, y también son bastante notorios, ¿no?, las fasciculaciones en esa forma de presentación. La ELA pseudopolineurítica es la que nos imita a nosotros, pacientes con radiculopatías, y entonces empieza a aparecer la caída del pie y los pacientes no poder levantar, ¿sí?, la punta del pie, se tropiezan, ¿sí? Entonces empiezan a haber caídas frecuentes sin dolor, por eso se llama pseudopolineurítica. Generalmente las radiculopatías o las neuropatías periféricas son dolorosas o con trastornos sensitivos, y acá no existe eso porque no es la causa, y entonces los pacientes frecuentemente tienen o dificultades, quieren subir escaleras y se llevan puesta la punta del pie, del escalón, y eso da origen a caídas frecuentes accidentales en principio, ¿sí? Pero es por la debilidad que se instala, y esa variante que empieza en miembros inferiores generalmente empieza en un miembro inferior, se traslada de manera, nosotros decimos siguiendo las agujas del reloj, al otro miembro inferior, a la mano y al otro miembro superior, ¿sí? La más comprometida y con un pronóstico peor es la forma de inicio vulvar, porque obviamente compromete todo lo que es la musculatura de la región vulvar, que es la fonación y la deducción. Ustedes saben que una de las cosas que le decían a Bullrich es que iba alcoholizado porque hablaba mal, ¿sí? Precisamente la presentación de él es vulvar, y una de las cosas que afecta es la capacidad de articular, ¿sí?, la palabra, porque la lengua pierde fuerza. Ahí empieza este compromiso, y una de las cosas que vemos frecuentemente es un paciente adulto que empieza a tener dificultades para hablar, ¿sí? La lengua bola, que me dicen. Obviamente, si un paciente habla medio trabado, lo primero que uno le pregunta es si tomó alcohol o consumido alguna benzodiazepina. Es la forma más, es una de las formas más frecuentes después de la clásica, lamentablemente. La ELA primaria se da por compromiso solamente de la motoneurona superior. Es una variante muy genéticamente determinada y se da en pacientes jóvenes, muy jóvenes, por debajo de los 15 años del inicio, ¿sí? Es una de las formas menos frecuentes, pero con un pronóstico a largo plazo mejor, de todas maneras, no elegible tampoco, ¿no?, por la calidad de vida que genera. Y la variante de Wilpian-Bernard es una variante que parece simular al principio del cuadro clínico, y los confunde bastante porque parece una miopatía, ¿sí? También produce debilidad y sobre todo en la parte proximal, ¿no?,
La progresión de todas es comprometer la fuerza, tanto miembros superiores como miembros inferiores, de manera progresiva y sostenida hasta llegar al compromiso diafragmático y obviamente de los músculos respiratorios. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Nos encantaría tener lo que le decimos el gol estándar o un marcador biológico que nos diga este paciente tiene ELA y este paciente no la tiene. No existe, no hay ningún análisis que nos pueda decir que un paciente tiene ELA o no la tiene, sino que nos basamos en lo que es la conjunción, primero del examen neurológico. Cuando uno examina a un paciente con estas cosas, con estos síntomas, es bastante simple, digamos. ¿Sí? Hay pocas o casi ninguna patología que solo produzca una pérdida de la fuerza, ¿sí? Y más con este tipo de presentaciones. El examen neurológico es fundamental, como es fundamental en toda la patología neurológica. La resonancia magnética no aporta ningún dato al principio, ¿sí? ¿Y por qué la pedimos? La pedimos para descartar causas. Yo siempre digo que es la ilusión de encontrar una mielopatía cervical, muchas hernias de disco que no atienden la médula, entonces hago diagnóstico de una mielopatía o de muchas hernias de disco que me pueden simular esto y lo mando al neurocirujano que le solucione el problema, ¿sí? En esta enfermedad la resonancia magnética cervical, de cerebro, lumbar, dorsal es absolutamente normal, ¿sí? El método complementario que nos ayuda al diagnóstico porque pone en evidencia precisamente un músculo que no recibe el impulso nervioso es el electromiograma, ¿sí? Y para el electromiograma hay criterios que junto con otros criterios, el examen neurológico, la negatividad de la resonancia, un patrón de electromiografía característico y la exclusión de otras enfermedades raras, siempre digo, tanto resonancia como laboratorio, son la esperanza de uno como médico de decirle al paciente que tiene otra cosa, pero los análisis son normales. Y nos basamos en los criterios diagnósticos del Escorial. Hay 3 revisiones desde hace 30 años que fueron las primeras y básicamente nos dice que la ELA es probable, posible o confirmada dependiendo de los sectores que la electromiografía vaya detectando las anormalidades, ¿sí? Todo esto descansando en un examen neurológico compatible con esta enfermedad, como les dije, de los signos anteriores. Bueno, esto es un algoritmo que nos hacemos nosotros en la cabeza y que cuando vemos al paciente más o menos vamos pensando, y es la forma en que los criterios del Escorial nos van dando la posibilidad de que el paciente con tal examen clínico y tales signos en el examen, más tales hallazgos en el electromiograma, no es la idea que ustedes sepan esto, pero como nos va dando la posibilidad de sospecha, de posible, ¿sí? De probable y de ELA definida a lo largo del tiempo. Generalmente la progresión es bastante rápida, entonces después de los primeros síntomas del paciente que lo lleva a la consulta, en general ya viene de 1, 2, 3 o 4 meses que se perdieron en el que las caídas a repetición o los tropiezos eran por descuido, por no darme cuenta, o esto de hablar un poco mal es porque quizás tomo algún medicamento o no, o porque no sé por qué, o a lo mejor estoy nervioso. Hemos visto pacientes con ELA vulvar que hace un año que estaban yendo al psicólogo porque hablaban mal, ¿sí? Pero bueno, es la forma en que tenemos de diagnosticarlo, que es lo que nos pasa con un montón de enfermedades neurológicas que tienen un método químico o un estudio complementario que sea un gol estándar y que sea un marcador biológico de certeza de que esa enfermedad existe o no. Y bueno, y el pronóstico, algo les estuve diciendo, es una enfermedad que hasta el día de hoy no tiene cura. Por suerte cada vez se conoce más y esto de que lamentablemente le toque a personas de exposición pública, por ahí ayuda un poco, yo digo, a que la industria siga investigando, ¿sí? A poner un poco de presión sobre la industria farmacéutica de investigación
genera una severa discapacidad y una dependencia cada vez mayor, hasta ser una dependencia total. La mayoría al año y medio de diagnóstico, algunos mucho menos, ¿sí? Y tiene un promedio de sobrevida de 6 años, pero yo siempre les aclaro que con una calidad de vida terrible, ¿sí? Lleva al paciente en general. Si yo les cuento un poco de mi experiencia desde que soy residente, no pienso decir cuántos años atrás, pero bastante, yo creo que al año y medio, 2 años, como mucho, de inicio de los primeros síntomas, los pacientes están postrados. O sea, que si a unos años están postrados, imagínense que 3, 4, 5 años adelante, es muy poco como expectativa, o muy poco expectativa de una vida, por lo menos, con calidad. ¿Y el tratamiento entonces de qué se trata? Tenemos tratamiento farmacológico, ya en un punto de que es lo menos que tenemos y es en lo que menos hincapié hacemos porque lamentablemente no cumplen las expectativas que uno pondría en un tratamiento farmacológico. Y lo fundamental es esto, que sea integral y multidisciplinar. Desde el comienzo del diagnóstico, todo esto es mucho más importante que el tratamiento farmacológico que podemos ofrecer al paciente. Como les dije, es una enfermedad que deja al paciente sin moverse de manera progresiva, extendiéndose a todos los músculos voluntarios, incluido, obviamente, en las últimas etapas, los músculos respiratorios y reproductorios. Entonces, la fisioterapia es fundamental para mantener posturas, para mantener un músculo trófico, ¿sí? Para educar al paciente y a la familia y a los cuidadores sobre cómo moverlo, que no saben cómo mover al paciente, no se mueve. La fonoaudiología ni hablar, porque es uno de los pilares sobre los que se debe fundar el tratamiento, junto con la nutrición, ¿sí? Porque tenemos que tener un músculo nutrido, con proteínas, con una alimentación saludable, evitar todo lo que sean tóxicos alimentarios y el ejercicio fonatorio para que la deglución sea adecuada. La nutrición, como les dije, la terapia ocupacional, que es la que se va a encargar de enseñarle al paciente cómo ir salvando las dificultades que vaya teniendo a lo largo de su vida o a lo largo de los meses, a medida que vaya perdiendo las habilidades motoras. La contención psicológica desde el momento del diagnóstico para el paciente y para el entorno familiar, fundamental. Obviamente la terapia respiratoria, que igual que lo muscular, que la quimio y la fono, necesita hacerlo desde el principio, que aunque el paciente no tenga dificultad respiratoria, porque hay que fortalecer todo lo que es la fuerza del diafragma, hiperinsuflar al paciente y hacer ejercicios que deben aprenderse, porque nosotros no pensamos cómo respiramos, ¿sí? El paciente tiene que aprender a respirar de una manera que le genere un resto para hacia adelante donde empiece la dificultad respiratoria. Los tratamientos farmacológicos de los cuales disponemos, el más viejo de todos es el Riluzol. Yo, como les decía en la presentación, hago investigación clínica, entonces muchos de los fármacos que después terminan aprobándose y uno usa en la vida cotidiana, yo los estudié en la fase 3, en la que se aprueba con el paciente, entonces uno se hace muy crítico de lo que se estudia y de lo que se aprueba después para vender. Y yo digo que la aprobación de los 3 tratamientos que tenemos hoy para la ELA se han hecho más que nada para tener algo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque el resultado de los ensayos clínicos a partir de los cuales se aprobó son pobrísimos y absolutamente discutibles, ¿sí? Si yo les digo que Riluzol se aprobó hace unos 20 años, habiendo mejorado la
paciente requiera una asistencia ventilatoria en 3 meses. Poco, ¿no? Para pedirle un fármaco y aprobarlo. Pero bueno, es lo primero que tuvimos aprobado. Lo usamos, obviamente, pero la verdad es que no mejora demasiado. Lo mismo pasa con edarabone. Ha sido muy criticado el ensayo clínico por el cual se aprobó. Sigue siendo muy criticado. Y a esto le sumamos que no es un comprimido, sino que son infusiones. Infusiones endovenosas que duran varias horas y que deben hacerse cada 15, cada 20 días, dependiendo de la respuesta del paciente. Y el endpoint en el cual se basó la aprobación es más o menos similar, retrasa entre 4 y 6 meses la necesidad de un BNI o de un soporte ventilatorio. ¿Sí? Y recién aprobado con las mismas características y creo que las mismas o más presiones, FDA aprobó hace poquito Relibrio, que no les puedo decir mucho porque en realidad es un fármaco que ninguno de los puntos en los que se evaluó hizo la estadística significativa en cuanto a la diferencia de las puntuaciones. La velocidad para llegar a usar un bastón, la velocidad o el tiempo, mejor dicho, para requerir un andador y para que cambie la espirometría que le hacemos hacer a los pacientes, que generalmente muy temprano, el paciente que no acusa ninguna dificultad respiratoria, ya hay cambios en la espirometría y se nota mucho más si yo hago una espirometría sentada, que es lo que generalmente se hace para pacientes, qué sé yo, con asma o patología respiratoria pulmonar. La diferencia es que como la dificultad respiratoria es muscular, es decir, el diafragma no funciona, cuando un paciente lo acuesto y le hago una espirometría, cae drásticamente, ¿sí? La misma en relación a un paciente sentado. Entonces, si un paciente con una patología neuromuscular como esta tiene una espirometría sentado más o menos aceptable, si lo acuesto baja casi un 40 o 50%. ¿Sí? Uno de los patrones, uno de los puntos, digamos, que sirvió para aprobar esto es esto, que la diferencia entre los valores de espirometría sentado y acostado no eran tantas. ¿Sí? Así que bueno, no ponemos muchas expectativas, lo indicamos, les explicamos a los pacientes, esto es de reciente aprobación, Armata acá todavía no lo aprobó, ¿no? Pero bueno, es lo poquito que tenemos. Algunos pacientes deciden usarlo y otros pacientes prefieren no hacerlo, sabiendo un poco estas expectativas. No es que les decimos que no sirve, pero uno tampoco puede generar expectativas con un fármaco que realmente no ha cambiado la historia natural de la enfermedad. ¿Sí? Y sí es importante los tratamientos sintomáticos para todo lo que se imagina que le pasa a un paciente que de a poquitito se queda sin moverse. ¿Sí? Antidepresivos, mejorar los dolores, porque aparecen dolores posturales por falta de movilidad. Si no puede tragar bien, mejorar la cialorrea, que empieza a aparecer, al no tragar mucho empezamos a acumular saliva. Los calambres que empiezan a aparecer también como parte del compromiso de las neuronas medulares. Los dolores, bueno, ya les dije, los dolores osteoarticulares, porque al no movernos somos peso muerto y empiezan a aparecer dolores articulares, deformidades, escaras, etcétera, etcétera. Entonces, sí. Doctora, le hago una pregunta. Con respecto a, ¿tiene, o sea, al dar el diagnóstico temprano? O sea, le pregunto porque, bueno, sí, uno tal vez trabajando en esto, la eutanasia, o sea, resolver cuando uno, decidir cuando uno puede decidir esto. ¿Tiene esta enfermedad alguna relación? O sea, ¿se puede? ¿Hay algo legal? Nosotros no tenemos nada legal, ahí les cuento que es una parte que es importante en esto y desde ya uno lo dice desde el momento que lo dice él. Además, yo siempre cuento que cuando uno mira a un paciente y ya se piensa que era, y de todas las otras cosas tratando de que llegue a un diagnóstico distinto y no queda opción más que contarle al paciente. Y
yo digo, a lo largo de los años busqué estrategias. Bueno, tengo una enfermedad neuromuscular, la motoneuroma, sí, pero ¿cómo se llama? Bueno, cuesta, a mí me sigue costando horrores. O sea, si me hicieran estudiar y hacer de nuevo neurología, diría con la condición de no tener que diagnosticar ELA. Porque no hay forma. Y hoy le digo a un paciente, bueno, una enfermedad de la neurona motora o una enfermedad neuromuscular, llegó a la casa, fue a Google, y lo primero que sale, es la pena. Entonces, no desde un principio, obviamente, todo un proceso al que hay que acompañar al paciente, pero claramente esa opción, a diferencia de muy pocas otras enfermedades, creo que los oncólogos sí, obviamente, pero sí está todo lo que sea las voluntades anticipadas, sí es parte de lo que hacemos. Ahí les cuento de eso. Obviamente lo más importante es esto que les decía, desde el momento en que nosotros hacemos el diagnóstico, necesitamos de la ayuda de todo ese equipo de salud. ¿Sí? Está el paciente, su familia, con un diagnóstico que le damos nosotros, pero vamos a necesitar de todos ellos. Rehabilitadores, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, los servicios sociales, porque la vida del paciente cambia y la vida de la familia cambia. Y hay que sostener una enfermedad crónica. Esto que les decía, hacemos el diagnóstico de esto, los pacientes son entre 30, 40, 50 años en la edad en la que hacemos el diagnóstico, un paciente totalmente activo, laboral y socialmente, y entonces, que por más que digamos que no vaya a Google, que nos pregunte todo, todos van a Google y después vienen estas preguntas. Y el impacto personal y en el entorno familiar y social de un paciente que tiene que pensar en que ya no va a poder trabajar o no va a poder trabajar de la misma manera. Habrá que acomodar la familia para cuidarlo, habrá que acondicionar el hogar para las dificultades que vayan apareciendo. ¿Sí? Habrá que acostumbrarse que en el hogar va a haber gente extra para que lo ayude. Obviamente es toda información que se va dando de a poquito, pero hay que darla. Porque si yo me anticipo y preparo al paciente en esto que les decía, mejorar desde antes que venga la dificultad para respirar, mejorarlo. Desde antes que el músculo se me atrofie, ganar masa muscular. ¿Sí? Entonces todo es prepararme para. Eso es una de las cosas más importantes que lo vamos haciendo en el día a día y que hay que charlarlo mucho con el paciente. El paciente tiene derecho a saber lo que le pasa, tiene derecho a saber qué va a ser su vida de ahí en más, y a partir de esto es donde están los procesos de consentimiento informado. ¿Sí? El consentimiento informado no es de un día para el otro, y el un proceso, ¿sí? En el que primero charlamos, deliberamos. A medida que el paciente nos va contando, les vamos diciendo. ¿Sí? La información obviamente tiene que ser gradual. Yo no le puedo decir a un paciente que recién le digo que tiene ELA, que en 6 meses va a necesitar un computador. ¿Sí? Pero bueno, hay que ir haciendo ese proceso de conocimiento. ¿Para qué? Para tomar las mejores decisiones posibles. Y esto es muy importante. No todos los pacientes son iguales. ¿Sí? Venimos de una sociedad que viene cambiando mucho, y entonces hoy me encuentro con que si le hago el diagnóstico de él a un paciente de 30 años, de 25, tiene una conducta frente a la enfermedad que no tiene un paciente de 50 o de 60. ¿Sí? Y hay familias que lo entienden mucho mejor y más rápido, y familias que no lo entienden o no lo quieren entender, o que tardan mucho tiempo en caer. Vieron que había una publicidad o una publicidad hace unos años que era el batazo de agua fría. Bueno, es realmente así. Decirle a alguien que tiene esta enfermedad y a la familia que tiene esta enfermedad es un batazo de agua fría. ¿Sí? Algunos se sacuden y siguen y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y otros se quedan ahí intentando mejorar. Entonces, tiene que ver con esto, con
llegar a un momento de tomar la mejor decisión por el paciente, para empezar, y con un entorno familiar que sea capaz de entenderlo y apoyarlo, porque muchas veces pasa eso, el paciente que lo sufre entiende mucho mejor y quiere tomar decisiones sobre su futuro, y la familia se opone o no logra acompañarlo. Y quien tiene que tomar la decisión es el paciente, acompañado por la familia, por el hijo, por la esposa, por el padre, pero la decisión es personal. Y puede ir cambiando, ¿sí? Porque una cosa es que me cuenten qué me va a pasar o que me imagine qué me va a pasar, y otra cosa es que me va a pasar. ¿Sí? Entonces hay pacientes que hicieron un consentimiento, una voluntad anticipada, y a mitad del camino, cuando se ven que esto va empeorando, cambió. ¿Sí? Entonces hay un proceso dinámico en el que hay que estar comprometido y acompañar mucho al paciente. Lo que les decía, el proceso deliberativo, muchas consultas y sesiones y demás, es primordial porque el pronóstico de supervivencia, como les dije, es a corto plazo. Entonces las decisiones no las puedo esperar hasta que no las pueda tomar, las tengo que tomar antes, con conocimiento. ¿Sí? Y por una cosa importante, porque después cuando llegamos acá, nadie quiere tomar decisiones si el paciente no dio su voluntad anticipada, que es pongo o no a un paciente en respirador. ¿Sí? El consentimiento informado requiere, bueno, obviamente la información comprensible, que sea voluntario, nadie puede obligar a un paciente a que lo haga, que ese paciente obvio tenga capacidad de decisión, y yo les dije que si hay algo que me afecta a la ELA es la conciencia, se mantiene hasta el último momento. Generalmente va a ser verbal, pero sí lo registramos nosotros en la historia clínica. Y proceso importantísimo en este tipo de patologías es esto, el registro de expresión de voluntad anticipada. ¿Sí? Esto existe un registro local, provincial, nacional, ¿sí? Que lo hacen los abogados, ¿sí? Con la familia del paciente, en el que se deja puntualmente para cada una de estas situaciones, se deja constancia ante un abogado y un escribano de cuál es la voluntad del paciente, que se puede revocar, ¿sí? Todas las veces que el paciente quiere, pero el único que lo puede revocar es el paciente. ¿Sí? Tiene que ver con esto, va a elegir si se lo va a alimentar o no con sonda, ¿sí? Si lo vamos a someter a un respirador o no, si va a elegir una sedación paliativa, que digo que es lo que cuando uno explica es la mayoría de los pacientes, lo más fácil de elegir es esto, ¿sí? No sufrir. No sé si a alguno le faltó el aire alguna vez, pero estar consciente. Y otra cosa es designar a una persona que represente y que respete su decisión en el final de la vida. ¿Sí? Porque cuando el paciente llega en una emergencia respiratoria por una neumonía y no hay nadie que lo acompañe, es raro, obviamente ya va a ser un paciente postrado, pero bueno, nos pasa que la persona que designó es tal y la persona termina queriendo cambiar la voluntad del paciente. Entonces, más de una vez tenemos que acudir a la justicia para que ese paciente había elegido para que respete su voluntad, lo haga. ¿Sí? O cuando no hubo claro esto, una cosa quiere la esposa o el esposo y otra cosa quieren los hijos o los padres. Entonces, la verdad que son situaciones críticas por las que ningún paciente debería pasar y el equipo de salud menos, porque es bastante conflictivo. Entonces, mientras esto esté claro y podamos hacerle entender al paciente que mientras esto lo haga de una manera voluntaria, habiendo masticado la información y teniendo la tranquilidad de que puede cambiarlo a medida que va pasando la enfermedad y cambiando su parecer sobre ella, es lo que nos permite a nosotros tomar esas decisiones en relación a lo que el paciente de verdad quiso. ¿Sí? Cuando un paciente ya no puede hablar, es muy difícil tomar estas decisiones, si bien hay alternativas. Hoy la tecnología ayuda a los pacientes a expresarse, digamos, con la computadora, con sensores de voz, etc. Pero no es lo mejor cuando hay una emergencia
Y es una enfermedad que suele ponernos en emergencia. Si bien generalmente el deterioro es progresivo y uno lo va esperando, la sedación paliativa es una de las cosas que tratamos de poner rápidamente si el paciente lo decidió, pero a veces hay emergencias. Entonces llega un paciente que todavía no terminó de hacer esto, y si lo ponemos en ventilación mecánica asistida, sabemos que de ahí la mayoría no sale, ¿sí? Una vez que falló y claudicó los respiratorios, si lo pongo en un respirador, probablemente no salga. Entonces lo voy a tener que tener con respirador en la casa, y eso implica otro malestar más para el paciente, que después que lo salga aguda va a estar despierto, consciente de lo que está pasando, ¿sí? Y para decirnos que no era lo que quería, está. Entonces por eso es fundamental que a esto se llegue en una etapa relativamente temprana donde el paciente sea capaz de dar esta voluntad anticipada, como les digo, siempre haciéndole hincapié de que puede cambiar de opinión, pero es el paciente el que tiene que decidir. Y nosotros ayudarlo, obviamente. Ni inducirlo, ni decirle cosas malas. Hay que tratar de ser lo más objetivo posible para que el paciente pueda tomar en base a lo que él quiere y a sus creencias y a sus necesidades una decisión que lo lleve al mejor final. ¿Sí? Así que bueno, son cosas, lo que vos decías de eutanasia. En este momento en las distintas sociedades, las comisiones o sociedades de ética de la Comisión Nacional de Salud, se está haciendo una encuesta entre los médicos, sobre todo de quienes manejamos patologías crónicas que llegan a este estadio, para ver si logramos ponernos de acuerdo y empezar a debatir en la Argentina el proyecto de ley de eutanasia. Porque es una enfermedad como que no tiene esperanza, no es a lo mejor como decir un cáncer que a lo mejor, pero esto, o sea, más allá de por lo menos darle la tranquilidad que va a tener la respuesta cuando él lo necesita, cuando la persona necesita. El paciente y la familia, ¿no? Exacto. Porque a veces esto de yo sí quiero, yo no quiero, yo sí quiero, yo no quiero, y hay pacientes de por medio que quizás no pudo elegir o no se le dio la oportunidad de elegir qué quiere hacer. Más frecuente de lo que pensamos. Nos peleamos por dónde vamos de vacaciones, imagínense, con decisiones como estas. Así que bueno, espero, nosotros, yo siempre digo, los latinos tenemos un concepto social y religioso de la muerte que hace bastante difícil encarar este tipo de cosas, ¿no? Pero creo que son necesarias. Las generaciones más chicas tienen una cabeza totalmente diferente a la nuestra, piensan de una manera distinta, encaran la vida de una manera distinta, no están tan aferrados a esta vida o a las cosas de esta vida. Entonces creo que tenemos que dejarles por lo menos abierta una puerta para que puedan empezar a discutir de una manera, no sé si más adulta, de una manera más actual por lo menos, ¿sí? Este tema a ver, les cuento algo así rápido. En estas charlas de familia y de adolescentes y no tanto y demás, uno dijo, sí, pero en Canadá uno de los ministros, sigue hablando de la ley de eutanasia, dijo que si se aprueba va a ser un ahorro de gastos para el Estado. Y entonces yo le pregunté, sí, yo entiendo desde donde vos lo decís, claramente que no es ese el objetivo de una ley de eutanasia, que es una realidad que los sistemas de salud van a ahorrar, porque el gasto que implica los últimos meses de vida en ciertas patologías, cuando uno sabe que no hay opción, porque ahí está la diferencia. Si yo tengo opciones para pelear, me voy a pelear con Cristo para que no me importa lo que cueste, ¿sí? Voy a intentar dárselo a los pacientes. El tema es que cuando ya no tenemos opciones, ¿qué seguimos obteniendo? ¿Sí? Hoy tenemos en la Argentina lo que es la ley de no se llama restricción, se fue la palabra, de limitación del esfuerzo terapéutico, ¿sí? O sea, pacientes en los que uno ya sabe que no hay vuelta, ¿sí? Un paciente, no podemos seguir reanimando de un paro 3, 4, 5 veces a una persona, ya no tenemos pacientes,
La limitación terapéutica existe porque suena feo, pero es un gasto que se lo puedo dar a alguien que tiene chances de vivir y de curarse. Entonces, estos aspectos económicos en la ley de eutanasia en los países que la tienen, obviamente que están puestos en la mesa. ¿Sí? Porque si yo gasto 10 pesos en los últimos 20 días de vida que sé que no voy a cambiar en un paciente, puedo gastar esos 10 pesos en vacuna o en buena alimentación para una embarazada o para un paciente así, que tiene toda la expectativa de vida. Y entonces es un análisis ético, económico, de farmacoeconomía, con muchas cosas implicadas, pero en algún momento tenemos que empezar a hacerlo. Porque ustedes saben que los costos de estos medicamentos son terribles. ¿Sí? Y nosotros tenemos más o menos un estudio muy bien hecho, creo que del año 97, 98, claro, 20, 30 años atrás no teníamos las terapias que tenemos hoy, que cambian radicalmente el curso de ciertas enfermedades, pero más o menos nos decía que se gastaba el 80% del presupuesto de salud en el último mes y medio de vida. Es una locura. Si uno lo piensa, es una locura porque no cambiamos nada, gastamos un montón en algo que sé que no vamos a cambiar. Entonces son cosas que tenemos que empezar a pensar. Y las obras sociales cubren todo, pero también todo. Filusol, sí es farmacológico, ¿no? Edarabone, si uno lo prescribe, corre el riesgo de que la obra social te saque como prescriptor. ¿Sí? Pasa. Recurso de amparo mediante, si está aprobado por ANMAT, tiene que cubrir. Pero bueno, a ver, si yo te digo desde mi lugar, tratando paciente, si no me cubren un edarabone o el nuevo, todavía no me aprendí el nombre, no me importa tanto como que no me den fisioterapia, 30 sesiones de fisioterapia al año. Eso me parece correcto. Enfermería. Puede haber un enfermero con una persona que necesita que lo roten cada 2 horas, que lo cambien, que le den de comer, que se fijen cómo está. O sea, necesito 3 enfermeras por día mínimo. Con un backup el fin de semana, además, eso es algo que no está muy difícil de conseguir. Y en la salud pública tiene fuerza. Entonces es una enfermedad que da vuelta al paciente y a todo el entorno. Y socialmente nos da vuelta. ¿Sí? Porque son costos que genera la discapacidad y que uno tiene que asegurar que ese sea el destino de este tipo de coberturas. ¿Sí? Prefiero 1000 veces que me cubran una buena enfermera, fisioterapeuta, rápido un BNI para apoyar la respiración, y no que tenga que estar 3 meses. 3 meses en un paciente como este para pedir un BNI implica 3 meses de un paciente que no duerme, no respira. No respira bien, no puede dormir. Entonces, que me cubran una fisioterapia es lo sí. Que no se ve como gasto en salud, ¿no? Que no se considera, es como que nosotros vemos enfermedad y vemos fármacos, pastillas, inyección, y acá en este tipo de enfermedades todo lo otro es lo importante. Son las cosas que tenemos todavía muy pendientes y que serían fundamentales. Es lo único que podemos hacer. Todo eso que depende de tantas personas, ¿no? Y de una familia no alcanza. Imagínate que de un sueldo de madre-padre o de 2 personas, una ya dejó de trabajar en todo caso, salga sueldo de 3 enfermeros, de un fisioterapeuta, de un fonoaudiólogo. Sí, yo tuve un primo hermano mío que murió de ese, por eso te digo que soy más como él, por eso te digo. Sí, esta y otras enfermedades merecen urgente el tratamiento de esto, porque la ley de eutanasia no es solamente me quiero morir y me van a dar todo a morir. Hay todo un contexto que debe llevar a eso y que debe ser atendido. ¿Sí? Porque que yo no lo quiera hacer o que yo no lo haga por mis creencias no significa que vos o vos no decidan que sí.
claro para todos. Bueno, no era lo más lindo, pero bueno, es el tema que me dieron.